Cuando te da por renovarte, te da muy fuerte. Nuevo SEAT Arona. Déjate llevar. Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. 2021 bien vale un álbum en cuanto al HLA Alicante. Una final de la Copa Princesa disputada hasta el último segundo. Unos playoffs maravillosos que nos dejaron muy cerquita de una final. La marcha del ideólogo de ese equipo que tanto emocionó en Alicante. La diáspora de jugadores. El cambio de logo. El cambio en la vestimenta. La llegada de Gonzalo García de Vitoria y muchos jugadores nuevos con un perfil muy distinto a lo que había, a lo que hay todavía que adaptarse. La suma de fuerzas con Intercity y todo lo que está por venir sin nombrar, sin querer mencionar al maldito bicho, al maldito COVID. No me digáis que este año no ha aparecido como 3 en otros equipos. Vamos al lío. A HLA le queda todavía un partido para cerrar el año 2021 con la vista puesta también en cómo el COVID está afectando a toda la competición. Repasamos un año con más luces que sombras y con una apuesta fuerte con la intención de poder estar a corto plazo en la Liga Endesa. Hoy cerramos las tertulias de baloncesto en Sport Alacantí con el balance de nuestros tertulianos Dani Rodríguez y Mar Galindo, a un año con muchas cosas que contar. Ya tiene las semifinales en la mano, la toca con las yemas, el triple de Giurowski, tras, Stoyan, Giurowski para finiquitar el partido. Eso solo es un pequeño entrante de ese vídeo resumen del año 2021 de HLA Alicante que ya tenéis en YouTube, en Alacantí TV, que tenéis en la web alacantitv.com y en todas nuestras redes sociales, y que si sois lucentinos o aficionados al baloncesto o simplemente pasabais por aquí, pues os recomiendo que veáis porque nos ha quedado la mar de bonito. Y en ello sale, por ejemplo, Dani Rodríguez. Rodríguez, bienvenido. Buenas noches, Aitor. Lo mismo estás viendo un Milan-Napoli que estás aquí hablando del Lucentum. Tú eres una vaporeta del siglo XXI. Ya ves, la conectividad aérea lo que permite, ¿no? No está mal, por lo menos te han dejado entrar y salir del país, que ya es más de lo que puede decir mucha gente. No sale, pero nos alegra igual tenerla aquí. Mar Galindo, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches, Aitor, ¿cómo estás? Quería hacer balance con vosotros, porque ha sido un año, decía yo, Mar, de esos que valen por 3 de otros equipos más sosetes. No pongo nombres, que nadie se me vaya a ofender. Un año muy intenso y has hecho un repaso muy amplio y, como comentábamos en el sumario, con más luces que sombras. Han pasado muchas cosas buenas este año y muchas que hacía mucho tiempo que esperábamos que pasaran. Yo creo que el balance es positivo de 2021. ¿Tú con qué te quedas? Ostras, ¿con qué me quedo? Hoy no hay nada planeado, o sea, hoy no saben de qué va la historia, así que los voy a pillar más de una vez. Pues yo creo que aquí en el año 2021 hemos visto dos partes muy claras, ¿no? Al principio pues, del año, el equipo que teníamos, que parece que está aquel lejano, equipo, ¿no? Aquel equipo, ¿te acuerdas? Con todo lo que nos hizo soñar y que nos llevó a un pasito, ¿no? de poder disputar la final. Yo creo que eso fue un momentazo y además era como una deuda que tenía el baloncesto con Alicante, ¿no? El volver a acariciar la posibilidad de regresar a la ACB. Y luego en esta segunda mitad del año, pues creo que el sumar fuerzas con el Intercity es una buenísima noticia para el club, después de tanto tiempo buscando patrocinadores y gente que aportara y sumara al club. Y creo que era la noticia que todos esperábamos desde hacía mucho tiempo, ¿no? Tener un empujón fuerte que asegurara la viabilidad del club. Dani Rodríguez, ¿con qué te quedas tú de este 2021 en clave lucentina? Pues yo me quedo con esa montaña rusa de sensaciones que nos dio el equipo de Pedro Rivero la temporada pasada, que como dice Mar, pues se quedó a las puertas de conseguir ese ascenso, ¿no? En Alicante se volvió a confiar, se volvió a tener la sensación de que es posible recuperar el baloncesto de primer nivel en esta ciudad, ¿no? Y bueno, pues nos acordamos de todos esos partidos
que ganó el HL Alicante de Pedro Rivero, muchos de ellos por la mínima, con remontadas históricas prácticamente, ¿no? Me acuerdo todavía de ese playoff en el que se cayó ante Breogán, pero el partido en el Ferrandi fue una auténtica locura prácticamente, ¿no? Esas sensaciones que habían en el propio Pedro Ferrandi. La verdad que yo me quedaría con ese equipo que se quedó prácticamente a las puertas, porque volvió a enganchar a esa afición a lo mejor algo dormida en Alicante. Y bueno, pues en el transcurso de lo que llevamos de año es verdad que ha habido un proceso de cambio, ¿no? Muchos jugadores nuevos, entrenadores nuevos, esa fusión con el Intercity que yo también creo que es positiva, porque creo que en materia económica le va a permitir al club pues poder aspirar realmente a conseguir ese verdadero objetivo y pues estamos en ese proceso, ¿no? Yo creo que hay que confiar en este equipo. Para que luego no nos llamen blandos, ¿qué ha sido lo peor de este 2021? Hay que dar nombres propios. Eso ya lo dejo a tu elección. Alacantí TV no se hace responsable de los comentarios de sus invitados. No, porque estaba haciendo un repaso de plantillas, pivots, etcétera. Situaciones, lo que tú quieras. Sí, no. Yo creo que lo peor de este año fue las veces que no pudimos ir al pabellón. Afortunadamente teníamos Alacantí TV para llevarnos los partidos a casa, pero aquellas restricciones, acuérdate de solo pueden venir 50, solo pueden venir 100. Y es que incluso estando allí en el pabellón, los 100 que podíamos entrar, tú recuerdas esa sensación de vacío, ¿no? De que hablaban entre ellos los jugadores y tú los estabas escuchando lo que decía el banquillo porque no había nadie animando, ¿no? Y esa sensación de que parecía un entrenamiento en la pista, ¿no? De esa falta de público yo creo que fue lo peor, el tener que vivir el baloncesto de esa manera sin el calor de los aficionados. Te diré al respecto de eso que en el primer partido me voy a arrancar con un va a comenzar el partido y hubo gente del banquillo que miró donde estábamos nosotros y dije, claro, es que les voy a narrar el partido a los tíos que están en el banquillo también, lo cual no siempre es agradable. Rodríguez, lo peor para ti de este año 2021. Pues coincido también con Mar, ¿no? Esa sensación de impotencia, ¿no? Del propio aficionado de no poder ir al pabellón a animar a su equipo, ¿no? Y bueno, pues nosotros lo vivimos en primera persona, ¿no? De tener que hacer pues las retransmisiones de los partidos con el pabellón completamente vacío, con 100 personas que, como conocemos un poco el Pedro Ferrandiz y el ambiente que se genera allí, pues la verdad es que es como si estuviera prácticamente vacío, ¿no? Y luego también pues es verdad que el Lucentum, el de la temporada pasada, no partía como favorito para conseguir el ascenso, pero viendo un poco también el transcurso de la temporada, lo que era capaz de hacer el equipo de Pedro Rivero, pues es verdad que llegando a unas semifinales, ¿no? Habiendo empatado ese partido ante Breogán, pensabas que el equipo podía conseguirlo, ¿no? Y poder hacer esa gesta de conseguir el ascenso, ¿no? Y ese último partido allí en Breogán, en el que se perdió y se puso fin a ese sueño, pues también dolió, ¿no? Porque veíamos que el equipo era capaz, aunque también sabíamos de la dificultad de los rivales, de los presupuestos y de los equipazos también que tenía pues tanto Granada como el propio Breogán, ¿no? Este viaje por 2021 tiene paradas obligatorias. Somos el tram de Sport Alacantí y la primera parada es la Copa Princesa y ese partido frente a Breogán, ese lanzamiento de John Part que pudo cambiarlo todo, pero que no resta un ápice a lo que vimos aquel día de ese equipo. Y tiene muchísimo mérito disputar esa competición, ¿no? Haber sido por la parte, digamos, del este de la liga, haber sido quienes conseguimos, ¿no? Llegar a esa final y jugar contra un grandísimo equipo que después se vio, es quien logró el ascenso. Lo acariciamos ahí, fue un partido muy disputado y claro, siempre te queda la duda, ¿no? De si en esa jugada, si uno hubiera hecho, el otro tal, pero es que eso en el baloncesto siempre pasa y además en esta temporada particularmente lo estamos viendo mucho, ¿no? Porque muchos partidos se están decidiendo justo en esos instantes finales, pero creo que no podemos restarle mérito a lo que tiene haber conseguido llegar a disputar esa final de la Copa Princesa. Dani, ¿cómo viviste esa Copa Princesa? Pues sí, con esa última jugada, ¿no? Y también, si no recuerdo mal, ¿no? Pues el HL Alicante en el tercer cuarto pues tuvo una ventaja de casi 10 puntos, es decir, que tuvo la final prácticamente ganada, ¿no? Pero es verdad que Breogán apretó muchísimo en el último cuarto, se llegó a esas tablas, a ese empate y es una pena, ¿no? Esa última acción que siempre puedes pensar quién se juega esa última canasta, ¿no? Yo creo que era evidente que o se la podía haber jugado Justin Pitts o el propio John Parr, ¿no? John Parr es el capitán, ¿no? Un jugador con mucha
experiencia en este tipo de partidos y en este tipo de situaciones, y sí que entendí que fuera el propio John Parr el que se jugara esa acción. No entró, mala suerte, y luego pues en esa prórroga, ¿no? Pues al final Breogán pues se llevó esa Copa Princesa, ¿no? Pero yo creo que fue una declaración de intenciones de que el HL Alicante podía competir durante esa temporada y podía pelear con este tipo de equipos, ¿no? Y fíjate que igual si hubiéramos ganado la Copa, cómo eso habría influido luego en la clasificación de los playoffs, en el tema de los cruces, igual habríamos tenido un playoff totalmente diferente, con otros cruces, ¿no? Nunca se sabe. Tampoco sabemos si mejores o peores, porque... No se sabe, es una lotería. Estas cosas al final siempre tienen un destino enrevesado. Entre esa parada de la Copa Princesa y los playoffs brutales de los que vamos a hablar ahora, porque lo de Tau Castelló fue un escándalo, y lo de Breogán-Lugo en esa eliminatoria también, hubo también una travesía por el desierto. Quiero hablar de las dos cosas, de cómo un equipo que fue muy criticado durante muchos momentos de la temporada, porque lo fue, ahora se nos olvida, pero lo fue, luego acabó respondiendo a las exigencias y a las expectativas y superándolas. Sí, eso recuerdo además que fue todo rarísimo, porque veníamos de un año 2020 que eran todo victorias, excepto ese pequeño tropiezo en Granada, que es nuestro tema favorito de conversación, siempre editorial, lo sabes, los partidos contra Granada. Nunca tenemos un HLA Granada tranquilo. Que siempre pasa algo. Entonces veníamos de una trayectoria brillante, ¿no? Fíjate, disputar la Copa Princesa. Y de repente empezaron a atragantarse ahí algunos partidos, ¿no? Contra Murcia, contra Canoe, unos resultados raros, un equipo que no estábamos reconociendo. Y recuerdo además que hicimos aquel DAFO analizando las amenazas, las dificultades, las fortalezas, tal. Y estábamos explicándonos si era que el equipo estaba tocado físicamente después de un gran esfuerzo, o eran esos partidos que una vez alcanzada la clasificación para la segunda fase no contaban. Y ya sabíamos que ese formato de la competición, Rivero siempre se quejaba de tener que jugar partidos que no te contaban, no te sumaban para nada una vez que ya estabas clasificado, ¿no? Si era eso, o eran unas inercias, o se estaban produciendo cambios en el equipo, en la estrategia, de cara a esa segunda vuelta, esa segunda fase, que iba a ser mucho más dura, y de hecho así fue. Y sí que recuerdo, pues eso, unos momentos de perder varios partidos y de muchas críticas de qué estaba pasando en el equipo, algunas apuntando obviamente al entrenador, pero después empezaron a ganar partidos como aquel cuando vino Valladolid, acuérdate que les dimos de casi 40 puntos. Eso fue un escandalazo, aquel partido de los 7 triples de 7 que metió Chemi Urtasun, y hubo muchas victorias muy, muy buenas y muy contundentes, donde realmente vimos a ese equipo con esa energía y esas señas de identidad que le había imprimido Pedro Rivero. Dani, pasamos de una situación totalmente alarmante, todo el mundo con las manos en la cabeza, y yo soy de los que dice, son gente veterana y estos se están autogestionando, a ver un equipo en playoff, que fue un escándalo. Quiero utilizar la palabra puñetero, perdón. Es que al final la temporada tiene sus tramos, y todos los equipos, sean más fuertes o menos fuertes, tienen sus momentos, ¿no? Y este HL Alicante de Pedro Rivero empezó súper bien, quitando ese partido que se pierde aquí en casa con Granada, que corta la racha de todo victorias del equipo alicantino. Y es verdad que sí, en la segunda vuelta pues el equipo empieza a flojear un poco, tiene sus baches, tiene sus derrotas, pero yo creo que un poco por la sensación de ya estaban a lo mejor pensando, ¿no? Después de esa primera vuelta buena, de llegar al momento importante de la temporada. Y es verdad que psicológicamente eso al final cuesta también, y hay que trabajarlo, ¿no? Porque hay partidos que Canoe, Murcia, que a lo mejor sabes que no van a ser los importantes para ti, y desconectas un poco, y al final pues cuando el equipo también se está jugando pues la permanencia o se está jugando otro objetivo, te aprietan un poco más y te superan, ¿no? Pero yo creo que fue un poco más por eso, ¿no? Desconexión a nivel psicológico, de pensar a lo mejor más en los playoffs, que es donde Lucentún sí que demostró y le metió esa intensidad en los partidos para poder llevárselos, ¿no? Pero al final las temporadas tienen eso, ¿no? De baches, y hay que trabajar también en el aspecto mental. Los playoffs son una de las cosas más bonitas que he visto yo en mi vida deportiva. Los playoffs de este año de HLA, Castelló y Breogán, incluso en la derrota, que es lo mejor que se le puede decir a un equipo, que ha sido maravilloso incluso en la derrota. Y vaya playoff. Me acuerdo los partidos contra Castellón, lo intensos que fueron, que además partíamos con desventaja de campo, es decir, eran 3 partidos y 2 de ellos eran en Castellón, con lo cual poder pasar esa primera ronda de playoff era, en términos más coloquiales, era una machada.
ir allí contra Tau, que era un grandísimo equipo con una racha también muy buena, ¿no? Allí se perdió el primer partido, después se jugó en casa y se ganó, y luego, claro, fue allí ganar en Castellón, se desató la locura. Acuérdate que fue un partido también muy polémico con esa acción de Edu Durán, que en un momento dado pues perdió la cabeza y yo creo que eso fue una de las cosas, ¿no? Que no sé si decir que decantó el partido, pero que fue una de las acciones más señaladas, ¿no? Y bueno, hubo también mucho apoyo allí de la afición en Alicante y el equipo la verdad es que lo celebró por todo lo alto, porque pues eso, vencer en esa ronda de playoff fuera de casa contra un equipazo como era Tau, pues yo creo que fue una gesta. Rodríguez, qué bien nos lo pasamos en playoff. Le dio mucha moral, ¿no? Esa eliminatoria ante Castellón, lo que dice Mar, ¿no? Porque al final no tenía la ventaja de campo y perdió ese primer partido tanto con Castellón como con Breogán, ¿no? Y tocaba ir a remolque y el equipo pues se echó todas las espaldas, ¿no? Y hizo muy buenos partidos, sobre todo en el Ferrandis para lograr ese empate, y luego en Castellón, ¿verdad? Que fue allí jugándosela todo o nada, y el primer partido pues sí que salió cara, ¿no? Y el equipo consiguió el pase a semifinales. Evidentemente la calidad de los rivales pues difiere un poco, ¿no? Estamos hablando de que Castellón era un equipazo, pues Breogán, ¿qué jugadores tenía, no? Ascendió, no hay Breogán, más que que al decir. final es el equipo que asciende, ¿no? Entonces, pues evidentemente las machadas son complicadas, ¿no? Y más ante este tipo de equipos, pero yo creo que la imagen del equipo fue buena, se ganó los partidos en casa con el apoyo de la afición, y yo creo que eso es una de las cosas también más importantes, por lo que decía antes, ¿no? De volver a enganchar al aficionado lucentino, ¿no? La siguiente parada parecía, y digo parecía porque luego resultó que no lo era, pero parecía, una gasolinera abandonada en la ruta 66 de Estados Unidos, un páramo en medio de la América profunda, con la marcha de Rivero, el ideólogo, al que le mandamos un saludo, y de muchísimos jugadores que daban la sensación de dejar al lucentinismo abandonado a su suerte. Sí, la verdad es que, como tú has dicho, es que apareció un páramo sobre todo una cuando... película de Hitchcock. Totalmente, y cuando realmente supimos que Rivero no continuaba, porque muchos habíamos dado por sentado que Rivero seguía, no había dado ninguna pista, por lo menos así, digamos, abiertamente, aunque Rivero tampoco... ¿Cómo se iba a ir así? ¿Cómo osa? Exacto, y dejarnos así, ¿no? Pero claro, Rivero tampoco es un señor que vaya por ahí comentando de, pues mira tal, ¿no? Y es cierto que, bueno, esto es el deporte, a veces pues te ponen ofertas, una oferta que no puedes rechazar, ¿no? Encima de la mesa, y él mismo, pues entre los motivos que tuviera, también comentó que hacía casi 20 años que no vivía cerca de su casa, de Segovia, que es una cosa que también se puede entender, ¿no? Más allá de la oferta económica o las posibilidades de montar el equipo que le hubieran prometido. Pero no contábamos con que Rivero se marchara. Entonces, claro, en el momento en el que ya se confirma el fichaje por Palencia y empiezan se empieza a preguntar si tal jugador renueva, no renueva, y no renuevan, y claro, se desmantela un poco ese equipo que teníamos tan compacto. El John Party 4 más se volvió literal. ¿No? Ese equipo tan compacto, ¿no? Con Chumi, con Galán, incluso con Jorge Bilbao, que se había adaptado súper bien, y que, pues la verdad es que nos quedamos un poco como, ¿y ahora qué pasa? Ahora que nos hayamos identificado tanto con ese equipo, era volver a reconstruir, a empezar de cero, y no ha sido tarea fácil, porque claro, primero armar un equipo, luego que la filosofía de juego cuadre entre ellos, ¿no? Que sepan adaptarse y que sepan conectar con la afición, porque a nosotros no nos vale cualquier cosa, como tú sabes, Aitor, o sea, nosotros... Y ese señor de la imagen también lo sabe, que no nos vale cualquier cosa. Efectivamente, no nos vale cualquier cosa. Pero bueno, tenemos una plantilla nueva que para mí me parece que es una muy buena plantilla, y jugadores que, como todos, se han adaptado mejor o peor, pero no me digas que la sinergia que tienen John Parry y Van Zegren, ¿cuántos equipos la querrían? Eso es una bonita historia de amor, y lo demás son tonterías. Rodríguez, ¿tú qué pensaste cuando de repente ves y tú entraste como John Travolta en la película, que hace así y mira y dice... Efectivamente, ¿no? Pues cuando conocimos que Pedro Rivero pues se marchaba, ¿no? Después de la temporada que se había hecho, ¿no? Después de ese bloque que se había confeccionado, también pensabas, si Pedro Rivero se va, se van a poder ir también muchos de los jugadores que han rendido tan bien durante esta temporada, porque evidentemente
jugadores como Chumi, como Galán, las actuaciones que hicieron pues no pasaron desapercibidas por el resto de equipos, ¿no? Y al final, a lo mejor, si Pedro Rivero se hubiera quedado, pues parte del bloque también se hubiera mantenido de cara a este año. Era complicado por también los equipos que han venido a por estos jugadores y por las posibilidades económicas. Siempre es la pasta, Rodríguez. Por el dinero, ¿no? Pero a lo mejor algún jugador más sí que hubiera renovado o se hubiera mantenido en este equipo, ¿no? Y cuando conocimos que Pedro Rivero se marchaba a Palencia, pues es un poco qué va a pasar, ¿no? Cómo se va a volver a montar el proyecto, porque ahora sí que se iba Pedro Rivero, también el resto de jugadores iban a abandonar el Lucentum. Y fue una noticia dura, ¿no? Fue una noticia dura para todos porque había conseguido ese ascenso a oro y había hecho un año espectacular en el que se había quedado a las puertas del ascenso a ACB. Entonces, pues es una noticia que choca, y sobre todo por cómo iba el club a volver a reinventarse con otro proyecto ganador, ¿no? Nos quedan 4 minutos y todavía me quedan 2 cosas que tratar. La primera, ¿confiáis en este equipo? Con lo que habéis visto hasta ahora, ¿creéis que este equipo va a estar en playoff peleando y sorprendiéndonos? Sí, porque les vamos a apretar mucho. Sí, claro que confío, absolutamente. Porque como empiecen a perder, vamos a estar ahí apretando, en el pabellón y como sea. Está bien, buena respuesta, muy contundente todo. Rodríguez, yo ¿confías? creo que también, porque el periodo de adaptación ya parece que ha pasado, ¿no? Y que ya pues todos esos jugadores que les ha costado más durante esta primera parte de la competición ya están un poco más en marcha, ¿no? Y preparados para afrontar la segunda parte. Y creo que me voy a adelantar al segundo punto que vas a tratar, ¿no? Creo que el respaldo económico que puede aportar Intercity, pues de cara a la ventana de Navidad o a la ventana de enero, para fichar jugadores, creo que probablemente venga algún que otro jugador, ¿no? Dani Rodríguez es como John Part, ve las cosas antes de tiempo. Rodríguez, el Intercity, ¿qué te parece la unión Lucentum-Intercity? Muy positiva, porque al final son la directiva del Intercity, o el proyecto de Intercity Sociedad Anónima Deportiva está liderada por empresarios alicantinos. Van a poner dinero y van a ofrecer ese respaldo económico que el Lucentum siempre ha buscado y que no ha encontrado ni en instituciones ni en empresas. Y creo que por eso va a ser positivo, porque va a tener ese respaldo tanto para confeccionar plantillas interesantes como para, en caso de conseguir el ascenso deportivo en la pista, tener esas posibilidades y esa capacidad para poder estar el año que viene en ACB. Mar, asistencia de Dani Rodríguez, tú ya puedes ir a buscar el mate o a buscar el triple. Pues respecto al tema de Intercity, con un poco de perspectiva y de memoria, acuérdate hace unos años cuando el equipo estaba jugando en Primera Nacional, y fue todo gracias a las gestiones de Toni Gallego y Dani Edrasola, que con mucho esfuerzo tomaron el equipo y lo llevaron hasta oro, dedicándole muchas horas, buscando muchos patrocinadores. Entonces, si ellos han confiado en Intercity, es porque tiene que ser un buen proyecto, porque algo en lo que tú has invertido tanto esfuerzo y tantas horas no se lo regalas a cualquiera. Y la confianza es mutua, porque en el momento en el que Intercity nombra CEO del proyecto a Toni Gallego, es porque el voto de confianza es máximo. Entonces, pues a quien Dios se la da, San Pedro se la bendiga. Pues claro que sí, es la mejor noticia que podíamos tener, un apoyo fuerte para el club, que es por lo que tanto hemos peleado muchos años. En 10 segundos, que nos tenemos que ir, un deseo para 2022. Que nos respete la pandemia, tanto a los jugadores como al público, y que podamos disfrutar de mucho baloncesto allí en el Pedro Fernández. Rodríguez. El ascenso a ACB. No está mal, pide poco Dani Rodríguez. Un placer, como siempre, teneros aquí, pero en 2022 seguimos hablando de baloncesto, así que no os preocupéis. Nosotros nos vamos a marchar. Como siempre, ya sabéis que el día 29 tendréis aquí ese partido de HL Alicante contra Guipúzcoa. Si no se tuerce con el COVID, veis que en alacantitv.com podéis seguir toda la actualidad del deporte y las noticias de la comarca del Alacantí. Y sobre todo, daros las gracias, porque habéis estado ahí, aficionados de HL Alicante, todo el año. ¿Y qué queréis que os diga? Nos gusta que estéis ahí y que sigáis estando ahí. Así que pasad unas felices fiestas, nos vemos el 29 y luego, en enero, seguimos hablando de baloncesto en Sport Alacantí. Buenas noches. Cuando te da por renovarte,
te da muy fuerte. Nuevo SEAT Arona. Déjate llevar.